¿De qué estamos? Vamos a hablar un poquillo. No sé si estoy aquí, estoy allá, estoy en las Netherlands. O en Holanda ya, en Holanda. O las Switzerlands. Bueno, vamos a hablar de Viaje a la Luz. Viaje a la Luz. Aquí Del empezamos señor con Ruma Barbero, ¿no? su segundo premio, Alfonso Iglesias, editado por Suburbia, que no lo habíamos dicho en el vídeo, que se ha encargado de varias ediciones de buena premios edición, muy buena, Alfonso tapadura, buena. Iglesias, es manejable, es formato casi comic book, son Hay que 150 decir páginas. Que si lo queréis conseguir o leer, este está en prácticamente todas las bibliotecas asturianas. Bueno, en teoría con todos los Alfonso Iglesias pasa lo mismo. En teoría bueno, menos el último, el de Indiano todavía no sé si el año que viene estará, pero ese todavía no llegó. Bueno, pero el Viaje a la Luz sí que lo he visto yo en varios sitios, o sea que lo podéis en un momento ir a la biblioteca y cogerlo o leerlo, entre otros que hay también de Ruma Barbero, suele haber. Sí, o sea, y están bien, son aconsejables de echarles un vistazo para mirarlos, son muy interesantes. Bueno, yo quería decir que, por ejemplo, una de las cosas más importantes que me pareció es cuando yo estaba leyendo a Zapico y he estado leyendo a Viaje a la Luz, he visto muchas cosas en común. Yo he visto que Zapico bebe bastante de Ruma Barbero. Algo me han dicho que hay una estima especial por Ruma Barbero y bueno, sí que he visto de Zapico hacia Ruma. Se quieren mucho. Entre ellos, entre todo el mundo. No hagas distinciones. Sí, pero me refiero que hay una influencia clara. Quiero decir, yo lo que he visto aquí en el Viaje a la Luz, después lo he visto a su modo en Zapico, ¿no? Ese tipo de historia o ese tipo de ambiente y ese tipo de incluso de cómic político, porque no dejamos nunca de hablar de cómics políticos. Todos estos tienen una gran influencia, ¿no? Tienen esa moraleja de fondo, aunque no te satura la moraleja, te está contando una historia más o menos histórica. Es curioso que los tipos de dibujos que tiene para contar una historia dura, aunque por momentos cómica o tragicómica, utiliza este tipo de dibujo caricaturesco, ¿no? Muy bruguera también. Eso no es influencia. Zapico cuenta historias verdaderamente bestiales y utiliza claro, por eso me digo que es que en eso se me parece también, ¿no? Que utiliza unos dibujos más graciosillos, caricaturescos, que son más, en principio, típicos de la comedia pura, y sin embargo aquí te mezcla los géneros. Pero a mí me gusta, en ese aspecto sí que me gusta. De hecho, aquí es incluso más cómico, o el dibujo más sencillo que el de Zapico, incluso, ¿no? Y eso sí que me gusta, ¿no? Quiero decir, es un contraste, porque ¿sabes a qué me recuerda eso mucho? Y eso que volvemos otra vez al tema del cine, pero bueno, me recuerda mucho a Berlanga, me recuerda mucho a José Luis Cuerda, El bosque animado, La vaquilla, Los girasoles ciegos, que juegan mucho con ese tragicómico, ¿no? Las miserias humanas de los pueblos perdidos por ahí, ya sean de Galicia, de Cantabria o de Asturias, y juega en esa misma liga. Sí, entonces, bueno, es un estilo, no voy a decir la colmena. Es la típica película de la guerra civil española. Esto ya no es guerra civil, ya estamos en los años 50. Bueno, lo que pasa es que se sigue buscando a posguerra civil. Bueno, posguerra civil. No, es que, a ver, Belle Époque. Hay un problema con eso, que a mí es que de lo que intento huir siempre. Entonces, una cosa es que sea un cómic con ciertas ideas, no sé, tirando mapas más para esto, más para lo otro. España ha sido una guerra civil, 2 repúblicas, pues una dictadura. Es que entonces básicamente todo, no es que todo tiene que ver con la guerra civil. Y es una cosa que odio, ¿no? Esto no habla de la guerra civil en absoluto. No es un cómic de la guerra civil. Paranoicos, escopirómanos, no, es una parte de la vida que se vivió en una dictadura que fue posterior a una guerra civil. No, es un cómic de la guerra civil. Y no lo va a ser. Sí existen repercusiones, obviamente, de las figuras que quedaron a través de la guerra civil, pero es un cómic que habla de una dictadura en un pueblo rural y un enfrentamiento casi de hermano con hermano. No hay una matanza específica, sí las hay, porque según el régimen, pues que no comulgue con las ideas, hay que llevarlo por el paredín, pero no es la guerra civil. Voy a dejarlo claro de una vez, estoy hasta las narices de la guerra civil. No, el otro no era de la guerra civil, era preguerra civil. Lo que pasa es que en España tenemos eso, es como si hablas de la República, claro, y todo el mundo dice, claro, porque es que luego venía la guerra civil, y dale con la guerra civil, joder con la guerra civil, ya estamos de la guerra civil, que sí, pero es que vamos a ver, España es lo que ha tenido, no ha tenido más en el siglo XX, quitando lo de la instalación de la democracia en el año 77, dejar la guerra civil tranquila, por Dios, anda con lo bonito que era el... Tenemos la conquista del Cid y todo, me cago en la mar. No, tuvieron que ir a Hollywood a hacer la del Cid. Me cago en la mar, estamos con la guerra civil. Bueno, yo lo que... Nadie habla de Pelayo, bueno, sí.
De Pelayo tampoco. Mucho. Sí, sí. Bueno, Gaspar Meana, pero se ha hecho 20. Lo que no hablan el resto lo ha hecho Gaspar Meana, que se ha hecho 25 tomos, hostia. Claro, Gaspar saca los 25 tomos y se lo come todo. Lo ha hecho el todo. Claro, 10 años de 10 siglos de guerras en Asturias. Bueno, una vez dicho esto, me he desfogado. Está muy bien porque este tipo de cómic nos vale para recordar cosas que han pasado que mucha gente quisiera olvidar, ¿no? Un poco como la memoria histórica, ahí están esos cómics para recordarnos, para que las nuevas generaciones no olviden. Yo creo que es un poco lo reivindicar, ¿no? Estas historias han ocurrido y están ahí, y todavía están calientes en algunos sitios. En cualquier caso, yo quería hablar, por ejemplo, del tratamiento del color, que por ejemplo a mí no me ha gustado mucho el tratamiento del color. Y además llamándose el viaje a la luz. Uh-huh. Me gusta, por ejemplo, la parte que utiliza cuando cuando es de noche y están en la tormenta y salen los guardias civiles a buscar a los maquis. Para mí son maquis, ¿eh? Y sí que utiliza esos filtros marrones, esos filtros sepia. Ahí sí me funciona. Pero después es como que utilizan los colores o los filtros un poco aleatorios, sin razón aparente. Cuando, en mi opinión, lo que a mí me hubiera gustado es que hubiera empezado el cómic en blanco y negro, hubiera metido el color poco a poco hasta que fuera plenamente en color con la tabla de surf, ¿no? Quitando algunos momentos más duros, que podía ser más en blanco y negro. Es el McAfee ese que es que la tabla de surf es símbolo de la libertad, ¿no? Y es como. Y además te lo contrasta con esa doble viñeta. Viene por una revista americana. Sí, bueno. Sí, pero es curioso. El anticapitalismo ahí no tiene nada que ver, pero bueno, que lo critica el Maki que está en la casa, es que lo dice esto, no sé qué. Pero me gusta esa doble página que viene el contraste de unos yendo la tumba, uno llevando el muerto y el otro llevando Nuestro es el final. No lo digo. Bueno, eso sí me ha gustado, pero bueno, el color para mí tenía que haber jugado mucho más con el color y sobre todo eso, con ese nombre. Yo tengo que decir que el color no me pareció malo, ¿eh? No es que sea malo, es que yo creo que tenía que haber jugado más con él. No, utilizó. Lo que pasa es que es un poco lo que decía yo en la reseña. Aunque hay viñetas que no coloreó y solo puso el sepia. Claro, o filtros. Yo creo que la distingue simplemente como la parte. Lo que pasa en un bosque es verde, lo que pasa por la noche oscureciendo claro, no. es tonos morados o azulos. Pero tiene otras partes en color. Pero luego tampoco... sepias que recuerdan lo añejo. Y no se mueve más hasta que hay ciertos puntos, ciertas partes de la historia. Una que pasa en América, pues obviamente sale a color, donde hay una escena Black Bomb muy interesante. Hay que decir que hay partes de todo el TVO que están hechas por las propias vivencias que han contado al propio autor, pero no es autobiográfica. Hay cosas que no han pasado, no existen y que simplemente se han creado para darle un ritmo y una fuerza argumental a la historia. Pero muchos detalles, también comentó Ruma que había cosas que eran que le había contado los vuelos o que le había contado la familia, que esto había pasado porque había pasado no sé qué, no sé cuánto, ¿no? Entonces es interesante. Y el momento de que, volviendo al tema del color, sí que es verdad que al final sí que se achucha toda la gama cromática, siempre en bitonos, no hay más de 2 tonos dentro de la misma gama de color. Las caras tienen una sola sombra, por decirlo de alguna forma, bueno, ese tipo de cosas, ¿no? Y tal, y al final sí que le da ese pequeño viaje a la luz cuando las cosas parece que van encarrilando, cuando Falo encuentra ciertos objetivos en su vida, se va uniendo ese montón de arandelas que le van rodeando, se van engarzando una con otra y parece que es un final feliz y bonito. Bueno, luego tiene su pequeño trozo al final, que entonces ya volvemos otra vez a los colores un poquito pues más bitonales, más oscuros, más reposados, que claro, es digamos final... la pequeña anécdota final de decir, espera que esta historia que me quedó por contar, que estáis preguntando por ella, pues que esperad el final, que es esta, ¿no? El final juega ahí en una cosa que me gustó, que es la victoria de los derrotados, o la victoria del perdedor, ¿no? Está siempre jugando cuando va a buscar el guardia civil a su padre, este es tu fío, y el otro, sí. Y cuando es el de verdad, le dice no, y tengo la carta que dice que está en Francia y has perdido, ¿no? Y te has escapado. Y se ha escapado y tal. O sea que no le deja ganar, ¿no? Ese toque está muy bien. Ese sí me gusta. Y después, bueno, tiene una cosa, por ejemplo, el dibujo de Ruma también es muy... no juega ninguna vez con las perspectivas, es todo como muy lateral. En este sentido sí que se arriesga menos que otras veces. O tal vez... Como los egipcios, ¿no? Que es todo muy lateral y tal. No juega con
Tampoco lo necesita, ¿no? Pero bueno. Es que al ser una historia tan personal donde priman muchos los primeros planos o planos medios, planos de interacción entre los personajes, no te da tampoco vice ni juego para que le metas más profundidad. Y a lo mejor necesariamente la historia no lo requiere, o sea, porque hay que meter necesariamente cosas, depende de la historia. En este tipo de historias, pues no, o sea, no le vería, hombre, que sí, que me quiere meter un fondo. Me refiero que, por ejemplo, Zapico con eso juega mucho más, quizá porque igual tiene más dotes de dibujo también y puede meter más cosas, ¿no? Construcciones o tal, o jugar con las perspectivas, jugar con otros puntos. Hombre, también, a ver, es una historia rural, que hay montañas, cabañas, rocas y un bosque. O sea, sí. no creas tú que me puede dar un juego para, hombre, que sí, que puedes sacar paisajes preciosos en un bosque y tal, pero bueno, si tienes que tener mucha interacción con lo que quiere decir que el fuerte del cómic no es el dibujo precisamente, es la historia que te cuenta. Sí, en ese sentido yo creo que, bueno, como el dibujo tiene que Sin embargo, Zapico, que es gran influencia de este, te añade un dibujo bastante más elaborado, más, no sé, son distintos, porque aunque son tonos distintos, sí que veo bastante semejanza y eso me gusta bastante, me pareció curioso, vamos. Y sobre todo eso, no te satura con el texto, por ejemplo, te deja respirar con el ritmo. Te deja respirar mucho, o sea, el TVO se lee, páginas y páginas, y a veces hay... Otra cosa que me gustó, por ejemplo, no te demoniza el Guardia Civil. No, hombre, si el hombre tiene incontinencia urinaria, ¿por qué vamos a demonizar? O sea, es que es una cosa... Sí, pero en otras pelis de la misma época o otros cómics te pone, qué malo, Guardia Civil, el malo la película, y te lo pone el típico falangista, fascista, que no sé qué, va a ir a por ellos, va a matar. Aquí no, aquí te lo humaniza. Esto es lo normal. Te lo humaniza. Roba pitos por ahí. Pitos me refiero a tabaco. Tabaco, vamos a dejarlo claro. Y bueno, a todo el que se presta y yo insisto, llevo un poco mal lo del Bable, lo llevo un poco mal. Tuve que leerlo varias veces para entenderlo plenamente, me sigue costando, Pero bueno, mira, seguimos trabajando. Así aprendes. Seguimos trabajando en ello. Pero, mira, pones. Hay traductores ahora en la Store. El Google Translation, por favor, que añade el Bable. No, pero creo que por algunas frases. Y hay algunas asturiano que añaden en el asturiano. Que es, y puedes traducir. Claro. Bueno, yo no se me escapa alguna cosa, una palabruca, pero bueno, tampoco yo una cosa en general, vamos, se coge bastante bien. Mira, no me decías que no había perspectiva, hay un paisaje, lo que pasa es claro, que está como que está oscurecido y no se ve. Bastante sencillo, quiere decir. ¿Sí? Que es un dibujo relativamente sencillo. Sí, el dibujo es muy sencillo y tal, y lo que importa es que eso, así se lee tan fácil. Así es que es pasan las páginas. Y te has pedido las 150 páginas, que son 150 páginas. ¿Puede ser que sea el que más hojas tenga de todos los... ¿De los Alfonso Iglesias? Pues a lo mejor sí, no te digo que no. Pues a lo mejor sí. Me gusta mirarlo. Bueno, yo creo que por aquí ya lo dejamos. A ver, tenía muchas ganas de hablar. Yo creo que haya gustado, que tengáis un poco la idea clara. Lo podéis conseguir en cualquier biblioteca. Pero también decir que Suburbia Ediciones lo publicó. Y que a lo mejor incluso puede que salga una versión en castellano en breves, Entonces, bueno, eso os mantendremos informados así para que el pobre David no sufra. Me enteré plenamente de todo. Sí. No sufro, La verdad es que me cuesta el doble, decir que sufro. Venga. Próxima entrega Comicast.